Hola, estamos en el curso EH 10 que se llama Camino a la Extinción, pero está formulado como una pregunta, no es una afirmación, pero una pregunta seria que tiene sustento, ¿ya? Y la idea de este curso es tratar de entender la pregunta, tratar de entender cuáles son las diferentes aristas que involucra esta pregunta y pensando en que cada uno, tanto desde el punto de vista personal como profesional, se active, ¿ya? Para poder hacer eh, que esta pregunta deje de ser seria, ¿ya? Estamos en la unidad temática de Chile, donde el primer video le mostré cómo se hacen las comparaciones entre los diferentes países. El segundo video le mostré los primeros resultados de Chile en términos de los cinco grandes grupos, según los cuales se agrupan las emisiones. Y en este video me gustaría entrar un poquito en detalle dentro de cada uno de estos grupos para mostrarles cómo se hacen los cálculos. Estos videos se insertan en un reporte oficial que hacen los diferentes países hacia la ONU. En particular, les estoy mostrando los resultados del informe que se publicó en diciembre del 2024, que es el primer BTR, aun cuando ese primer BTR es la sexta comunicación oficial que hace Chile hacia la ONU. Y en este primer BTR, en lo que se presenta se reporta todo el periodo desde el 90 hasta el 2022. Es una metodología con un cálculo estandarizado que está aceptada a nivel internacional y los números se presentan en términos de CO2 equivalente para poder sumar todos los gases de efecto invernadero, CO2, metano, óxido de nitroso, gases fluorados, etcétera, ¿ya? Lo que les mostré el video anterior era que existen una primera gran agrupación, que son cinco sectores. Está el sector de la energía, el sector IPPU, el sector de agricultura y el sector residuos. Y hay un cuarto sector, el sector 4 es el sector UTCUTS, que en el caso de Chile son capturas, asociados a los cambios de uso de suelo en el territorio, los bosques que nosotros tenemos en el sur de Chile, básicamente. Pero si nos focalizamos solamente en los sectores que emiten, tenemos que el sector energía es el que está asociado a la quema de combustibles fósiles principalmente, tanto para la producción de electricidad como para el transporte, como para la calefacción, como para la cocina en las casas. Eso es energía, una amplia definición. El IPPU son procesos industriales asociados a emisiones de otros gases que no son, que no derivan de la quema de combustibles fósiles. El sector agricultura está todo lo que son las vacas, el estiércol, los fertilizantes, y el sector residuos, que está asociado a la degradación de la materia orgánica humana, tanto en rellenos sanitarios como en aguas servidas. La gracia de este sector de residuos es que se puede transformar en una fuente de gases, pero que no son, o sea, que si bien son efecto invernadero, no son fósiles. Metano, ¿ya? En particular, que se puede ocupar para calefacción, para cocinar en la casa, sin que sea necesario recurrir a gases fósiles, sino que serían gases que están dentro del ciclo biogeoquímico del metano, del carbono en la atmósfera, ¿ya? Si entramos, por ejemplo, al ítem energía, aquí tenemos las energías. Vemos que dentro de ese ítem hay unas emisiones importantes que están asociadas a la industria de la energía, de la electricidad, producción de electricidad. Después hay otras emisiones importantes que son las en morado, que están asociadas a todo lo que es la industria manufacturera y todos los procesos de construcción. Después tenemos en amarillo todo lo que son las emisiones asociadas al transporte, ¿ya? Después hay otros sectores, residencial básicamente y comercio. Hay un no especificado, combustibles fósiles y una serie de otras cosas. Entonces, lo primero que está apareciendo es que si estamos hablando de el gran número de la energía, que estamos hablando sobre es como un 70 o 80% de las emisiones totales, asociada a Chile, se deben a esta energía, pero cuando estamos hablando de energía hay que considerar tanto lo que es la producción de electricidad, como la industria manufacturera y de construcción, como lo que es el transporte, como son los otros sectores, etcétera, ¿ya? Y en particular, si es que, por ejemplo, pudiéramos apostar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cierre, una renovación completa de todo lo que es la producción de la electricidad, que es algo que está ocurriendo y es algo que es necesario, es algo que tenemos que hacer y tenemos que hacer fuente rápido, cerrar todo lo que son las centrales eléctricas que producen electricidad en base a la quema de combustibles fósiles. Ese es un gran problema, pero que solamente se daría cuenta de esta zona de acá, esta zona en verdecito. Todavía habría que ver qué es lo que pasa con el transporte, todavía habría que ver qué es lo que pasa con los procesos industriales, ¿ya? Un número importante, súper importante, pero es un número relativamente chico. Y en ese caso
de lo que es la producción, las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles, si vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con la producción de electricidad que nosotros tenemos en Chile, la producción de electricidad que tenemos en Chile se explica por una serie de fuentes. Hay algunas fuentes que son renovables, ¿ya? Como la geotermia, la energía solar, la eólica y la hidráulica, ¿ya? Serían todas estas regiones que tenemos acá arriba. La solar, el amarillo que tenemos por acá adentro, la hidráulica, este azul de acá, la biomasa, ese verdecito claro, y este celeste claro sería todo lo que es la electricidad. Entonces, viéndola, y por otra parte tenemos una serie de fuentes que no son renovables, que ocupan combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Es que, uno, la producción total de electricidad ha ido aumentando con el tiempo. Desde el año 96 hasta el año 2022, perdón, había un aumento sostenido de lo que es la cantidad de energía producida por electricidad. Sin embargo, la forma en la cual se está produciendo varía. En un principio, a fines del siglo pasado, teníamos que más del 50% de electricidad que se producía era por hidroeléctricas. Y ahí están tanto son las hidroeléctricas de embalse como las hidroeléctricas de pasado, ¿ya? Y en menor medida teníamos carbono. Sin embargo, después cuando fue avanzando el tiempo, apareció el gas natural, la hidroelectricidad se mantuvo relativamente constante y se ha mantenido relativamente constante en el tiempo. No ha habido grandes expansiones, no ha habido grandes proyectos de inversión. De hecho, ha habido una reducción con el tiempo producto de sequías, ¿ya? En el verano que hay menos agua disponible, por lo tanto, menos posibilidad de producir electricidad. Así que después hubo un primer crecimiento de la energía que se sostuvo a través del gas natural. Después, son todas las termoeléctricas de gas que se generaron a propósito del convenio de gas natural que teníamos con energía. Ese convenio se terminó unilateralmente el año 2006 y lo que hubo que hacer es echar a andar toda una serie de centrales termoeléctricas de petróleo, que eso descontaminan una brutalidad, ¿ya? Que después con el tiempo permitieron la construcción de centrales hidroeléctricas de carbón, ¿ya? Y en el último tiempo, estamos hablando del 2011 en adelante, lo que se ha visto es un crecimiento exponencial de lo que son la producción de electricidad ahora por estas fuentes renovables no convencionales. La hidroeléctrica es convencional, las otras son no convencionales. Y en el último tiempo se ha visto una disminución de la emisión asociada al carbón gracias a un acuerdo que hubo en el segundo gobierno de Piñera entre las termoeléctricas, entre sí llegaron a acordar un cierre acelerado de lo que son las termoeléctricas de carbón, ya sea porque son centrales que son viejas, que ya están en desuso, no se están ocupando, no necesariamente no se están ocupando, y eso se hizo una planificación del cierre acelerado de las termoeléctricas a carbón, que son estas de acá, que han explicado esta disminución de las emisiones que ha sido compensado con la penetración de la energía eh, renovables no convencionales, sol y viento, principalmente. ¿Ya? Eh, el acuerdo con Argentina. Y tenemos la hidroelectricidad. Entonces, están cambiando muchísimas cosas. Y esto de acá son grandes cambios que están ocurriendo que solamente se dan cuenta de esta zona de aquí. Solo eso. Y esa zona de ahí es solamente una parte de estas emisiones totales asociadas a la energía. O sea, son grandes cambios que están ocurriendo en Chile, pero que se dan cuenta de 20% de las emisiones totales, números que no alcanzan a ser el 100%. ¿Ya? Si ahora vemos qué es lo que pasa con el transporte. El transporte, esa zona de acá, que de nuevo es una fracción importante dentro del ítem de energía, pero no es el total del ítem de energía. Y cuando estamos hablando del transporte, lo primero que hay que reconocer, hay que dividir, es que tenemos transporte, emisiones por aviación civil, tenemos transporte terrestre, transporte de ferrocarriles, que es una cosa chiquitita que está dando vuelta por ahí arriba, y tenemos transporte en barco, ¿ya? Más un otro tipo de transporte. Entonces, la gran parte de las emisiones se explican por el transporte terrestre. Pero cuando estamos hablando de transporte terrestre, no todos son autos, sino que el transporte terrestre, si bien representa el 87,6% del total de transporte, el total de transporte representa algo así como el 25% del total o sea, un tercio de la energía, y la energía representa como el 70% de las emisiones totales. O sea, el agrupado de transporte, si bien es importante, no es el 100%. Y dentro de ese grupo del transporte terrestre tenemos que un 38,8% de las emisiones son por autos. ¿Ya?
Después, 22,5 son emisiones por camiones ligeros, ¿ya? Esos que andan en ciudad. Y un 38,2 son camiones pesados, ¿ya? Y buses. Los buses interurbanos más la micro de Transantiago. Entonces, si comenzamos a analizar cada uno de estos problemas, tenemos, por ejemplo, todos los problemas de logística asociados a la distribución de carga al interior de la ciudad. Eso está principalmente ligado con estos camiones ligeros. Es un gran problema que tiene una cantidad importante de emisiones, pero de las emisiones totales, que representan el 87,6, que representa una cantidad que no es el 100% de las emisiones total de energía, y las emisiones totales de energía, si bien son importantes, no son el total de las emisiones que nosotros tenemos en Chile. Entonces, y ahí, según esa lógica, si nos vamos, por ejemplo, a problemas del auto, donde hay problemas, no solo es el acceso a crédito o a financiamiento para reemplazar el auto convencional por un híbrido o por un auto eléctrico, sino que también se requiere todo lo que es la construcción de infraestructura, de tener sistemas de recarga de auto eléctrico distribuido. Hay temas tecnológicos de que el proceso de recarga, de carga de los vehículos sea medianamente rápido, que uno no tenga que estar 2 horas más o menos o tenga que dejar el auto de noche, sino que sea un proceso relativamente rápido. ¿Qué es lo que pasa con la carga de vehículos en edificios, en los estacionamientos de edificios? Eso podría eventualmente significar cables por todos lados, ¿ya? Entonces, algo que alguien podría decir, bueno, cambiemos todos los autos por eléctricos o híbridos, bien, funciona, pero hay que reconocer que no es el total y que es un problema que de por sí ya es enorme, ¿ya? Porque involucra todas estas otras cosas que tenemos por detrás, ¿ya? Eh, pero si todo se justifica. O sea, un híbrido, por ejemplo, puede dar 18, 20 kilómetros por litro, un auto híbrido, sí, uno medianamente básico. Esa es la gracia, que esos autos híbridos no tienen el problema de la recarga, que uno tenga que cargar batería, pero ya hay una reducción importante en términos de las emisiones por kilómetro asociado solamente con ese cambio tecnológico, de pasar de un auto convencional a un auto híbrido. ¿Ya? Puede ser un factor 2 o incluso más de reducción de emisiones. Si nos vemos al tema de la energía, de la agricultura, por ejemplo, tenemos que en los 90 gran parte de las emisiones eran por fermentación entérica, las fecas de las vacas, y en segunda medida todo lo que son los suelos agrícolas, emisiones por los suelos agrícolas, por eh, eh, los suelos agrícolas, ¿ya? Fertilizantes, básicamente, ¿ya? Ahí se ha visto una disminución de las emisiones totales asociadas a las vacas, no tanto así lo que son los suelos agrícolas, y eso ahí está respondiendo a tanto la cantidad de cabezas de ganado que hay, como también las tecnologías que se están implementando de reutilizar el estiércol de vacas, eh, o reutilizar dar un proceso más eficiente en el tratamiento de ese tipo de estiércol. Pero en una cantidad, unas emisiones que se han mantenido relativamente constante en el tiempo. Ha habido una reducción importante que hay que reconocer. No es una reducción de 100%, pero es una reducción importante que se ha observado en el último tiempo. Entonces, y esto de acá, aquí como bien poco lo que se ve, pero la forma en la cual se llegan a estos grandes números que yo le había mostrado la semana pasada, estos grandes números, ¿ya? Donde no estoy considerando las capturas por nuestros bosques del sur de Chile. La forma en la cual se llega es sumando diferentes subsectores y subsectores y subsectores. Entonces, para poder llegar a las emisiones totales de energía, hay que primero se agrupan todo lo que son las energías en términos de la producción de electricidad, la industria manufacturera, el transporte, y hay en otros sectores. Después, al interior de la producción de electricidad, se ve cuánto se ha producido dependiendo de las diferentes fuentes. Si estamos hablando del caso del transporte, se ve que lo que pasa con las emisiones de los autos, de los camiones ligeros, los camiones pesados, las motos, etcétera. Y si entramos en un detalle incluso aún más chico, hay otro tipo de desagregado al interior de cada uno de cada uno de estos grandes grupos, y como resultado uno tiene grandes matrices que están disponibles si las quieren ver. Son grandes matrices que están disponibles con todas las emisiones de cada uno de estos subsectores, que después se van sumando para poder llegar al valor de las emisiones totales. Como resultado es que las emisiones totales, los grandes números, resultan de la suma de puros números que son relativamente chicos, ¿ya? Donde cada uno de estos números chicos en general representa un gran problema, ¿ya? Eh,
Y sobre eso me gustaría seguir avanzando. Eh, Porque después de este video ustedes podrían llegar a una conclusión así como sabéis que el problema es enorme, no hay ninguna posibilidad de avanzar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estamos hablando que, no, sobre todo, no hay ninguna vale de plata, no hay ninguna solución así como mágica que nos venga a ayudar. Porque cerrar las termoeléctricas es súper importante, pero pues, el efecto tiene un 20% de las emisiones totales. Si cambiamos todos los autos, es un gran cambio, pero eso también va a tener un efecto total que no 10%, 15% del total de las emisiones, ¿ya? Siendo que el reemplazo de todos los autos porque sean eléctricos o híbridos es un gran cambio. Eh, entonces, en resumen, no hay ninguna bala plata, ¿ya? No hay ninguna solución estrella que nos permita solucionar todos los problemas de una, ¿ya? No todos son termoeléctricas de carbono, aun cuando el acuerdo entre privados que ocurrió antes sirvió y ha servido muchísimo para ir reduciendo las emisiones de esas termoeléctricas, pero solamente es una parte. Todavía hay que ver qué es lo que pasa con los autos, qué es lo que pasa con la caldera, con la caldera, con la generación de calor, con el manejo de estiércol, con la construcción de las ciudades, con calefacción, etcétera, ¿ya? Sin embargo, todo aporta. Esta idea. Los números grandes se generan a partir de números chiquititos que la suma de cada uno de estos números chiquititos termina sumando y llegar a un número grande, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos en los números chiquititos va a ser un aporte, ¿ya? Va a ser un aporte. Alguien me podría decir es insignificante, sí, pero es muy necesario que se haga. Y ese es como el mensaje central que me gustaría que quede después de este video. Todas las cosas chicas, por definición, van a ser insignificantes. Todo lo que nosotros eventualmente hagamos, por definición, va a ser insignificante, pero es fundamental que lo hagamos, ¿ya? Y que lo hagamos rápido, ¿ya? Esto acá da mucho espacio para que cada uno vea qué es lo que quiere hacer, qué es lo que puede hacer, qué es lo que le motiva a hacer. Puede que haya gente que le motive los temas tecnológicos y se vaya para la generación de electricidad, vamos, ningún problema. Puede que haya gente que se vaya por el lado, ustedes, futuros profesionales que se vaya por el lado de mejorar los problemas, los problemas asociados a la logística de la distribución de carga. Vamos. Transporte. Vamos. Trenes. Vamos. Manejo de estiércol. Démosle. Implementación de sistemas de reciclaje o esta idea de la industria 4.0. Démosle. Esa es como la idea. ¿Ya? Cada una de las cosas que hagamos nosotros por separado es en sí insignificante, no tengo ningún problema con reconocerlo, pero es fundamental que lo hagamos. ¿Ya? Ese es como el mensaje que me gustaría que quede. ¿Y qué es lo que está pasando con Chile? O cómo se ve en el caso de Chile? Estos acá son gráficos que están en el observatorio de la Ley de Cambio Climático del CR2, que se ha visto un total de emisiones. Estos acá son las proyecciones que se han visto hacia el futuro. El año 2022 son las últimas emisiones los últimos datos que se tienen. La proyección para el 2023 es que hubo una demanda y después, un 2024, un pequeño aumento. Pero sin embargo, si uno ve la gran tendencia, ya, digámoslo así, Chile ya va comenzando, ya va debajo, ya va bajando con sus emisiones eh, en- a- con una velocidad que a lo mejor puede ser insuficiente, sí, está bien, pero ya por lo menos vamos para abajo en gran medida gracias a esta reducción de las emisiones asociadas a la industria de energía que yo les decía, está asociada con la penetración de energías renovables, más todos los temas del cierre acelerado de las termoeléctricas a carbón, que ha hecho que han ido disminuyendo estas emisiones asociadas a la industria de la energía, aun cuando el transporte ha aumentado, aun cuando la industria manufacturera también hay un pequeño aumento, pero la suma total se ve que ya la cosa va hacia abajo, ¿ya? Y eso es algo bueno. Si estamos viendo en el futuro, Chile se comprometió, tiene definido un presupuesto de carbono para la neutralidad y tiene pensado llegar a la neutralidad antes del 2050, pero como bien sabemos, la neutralidad en el caso de Chile no necesariamente está asociada con emisiones de cero, sino que hay un nivel de emisiones del orden de 50 megatoneladas, que serían las que se compensarían con nuestros bosques del sur de Chile, ¿ya? Y ahí tiene mucho sentido todo lo que es el cuidar la naturaleza, ¿ya? Cuidar los bosques, porque esto es nuestro gran patrimonio que nos dice que no tengamos que llegar a cero emisiones, sino que podemos llegar a un número distinto de cero, porque
podemos compensar esas emisiones con nuestros bosques del sur de Chile. Esto acá sería una, cómo se verían las emisiones en un futuro, con una fuerte reducción en producción de electricidad más transporte en gran medida, ¿ya? Esto se puede cambiar, no está escrito, no es el futuro que está escrito, se puede cambiar, se puede acelerar, todo lo podemos hacer, y hay que hacerlo, ¿ya? Pero por lo menos así es como nos estamos viendo desde la perspectiva del gobierno, o sea, que es como la perspectiva más conservadora que alguien podría pensar. Estamos viendo, y estos son y ahí están los compromisos de Chile. La neutralidad antes del 2050, y hay un presupuesto de remanente de carbono claramente definido, y se había pensado que el máximo de las emisiones iba a ser el año 2025, pero aparentemente eso ya no se cumplió, sino que el máximo de las emisiones ya fue, ya fue. Y ahora hay cosa de mantener esa pendiente y acelerar un poco más la velocidad a la cual van disminuyendo las emisiones, y eso requiere hacerse cargo de todas estas otras cosas de acá, todas estas cosas chicas. Grandes problemas, pero mucho espacio para hacer todo lo que uno quiera, ¿ya? Y todo lo que a uno le motiva a hacer. Eh, excusas, el individualismo, y es básicamente lo mismo que estaba hablando ahora. Ahora estaba hablando del aporte, ustedes que uno podríamos estar haciendo, sí, ¿ya? Eh, que todo lo que nosotros hagamos es insignificante, pero es muy importante que lo hagamos, sí, ¿ya? Eso también es eventualmente bajo ciertas perspectivas, eh, también es una excusa para dilatar la acción climática, eso de dejar todo en lo que son las acciones individuales, eh, y no considerar los cambios sistémicos que tienen que ocurrir, ¿ya? Entonces, ese lado del individualismo está pensado por eso. Si se coloca como una excusa que coloca solamente el foco dentro de lo que son las acciones individuales y no considera todos los cambios sistémicos que se necesitan hacer, que es verdad, que se necesitan muchos cambios a nivel del sistema, producción de consumo, qué es lo que nosotros entendemos por felicidad, cuál es el objetivo de la vida y una serie de otras cosas. De eso estoy hablando, ¿ya? Son cambios sistémicos que se necesitan, pero que tienen que ir de la mano con cambios a nivel del patrones de consumo de las diferentes personas. ¿Ya? Yo, ustedes, nosotros, etcétera. ¿Ya? Y el otro, que está muy relacionado también con Chile, con eso. Esas son las promesas de Chile, ¿ya? Nosotros vamos aquí y esas son las promesas de Chile. El otro cambio, la otra acción, excusa para dilatar la acción climática, habla de todos los compromisos que nosotros hacemos. Nosotros nos declaramos líderes en la lucha del cambio climático, en la descarbonización y una serie de otras cosas, y hemos hecho mil cosas y tenemos unas planificaciones perfectas en el futuro. Claro, si es que nos quedamos solamente con eso, eh, nada, ¿ya? La idea es no quedarse en esto de acá, no quedarse en las promesas, no quedarse en hablar, sino que en el cumplir. Y ahí tiene la lógica de los NDC, que le mencioné en algún minuto. Compromisos muy básicos, pero que tienen que ser incrementales con el tiempo. No es necesario prometer cambiar la vida completa, pero hacer un pequeño cambio. Después, la próxima vez que se pueda, mejorar un poquito más ese compromiso. Hacerlo de manera gradual, de manera tal de que en un principio van a aparecer compromisos súper penca, súper eh, insuficientes, pero si se opera sobre la lógica de gradualidad e incremental, de ir aumentando la ambición en la medida que podemos ir avanzando, que nos vamos sosteniendo, nos vamos afirmando con la confianza, con las redes que nosotros vamos creciendo, eventualmente podríamos llegar a que estos compromisos se concreten en cosas reales, emisiones, millones de toneladas de CO2 emitidos. Un número súper fácil, son números, toneladas, masa por unidad de tiempo que se está emitiendo. Y ese número tiene que bajar. Eso, nos vemos. Chau.